sangre me compró a mí y ahora estoy completo en ti. Completo en ti soy por la fe y por tu gracia en mi ser. Gloria te doy, mi Salvador, firme estaré, completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Completo en ti todo me das y nada bueno negarás. Desde que tú eres mi porción, no pido más. Completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Buen Salvador, ante tus pies tribus y lenguas estarán, y entre los salvos yo estaré por siempre ya, completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Y ahora estoy completo en ti. Con su trono espinas llevó, sufrió dolor y despreciado fue. Su muerte enfrentó en oscuridad, y en día glorioso él resucitó. Piensa en quien optó por una cruz, piensa en él, heridas recibió, Jesús sufrió, murió en tu lugar. Piensa en él, su gracia basta es. Si aún por el valle alivio buscas tú, mira a Jesús, conoce tu dolor. Por quienes vino rechazado fue, y en sacrificio su vida entregó. Piensa en quien optó por una cruz, piensa en él, heridas recibió, Jesús sufrió, murió en tu lugar. Piensa en él, su gracia basta.
La gente en las calles se agolpa en multitud. Jesús cayó agotado, el castigo soportó. Fue cruz pesada y dura y el precio de su amor. Al seguir a Cristo al Gólgota, a la sombra de la cruz, a la sombra de la cruz. Soldados le azotaron con gran crueldad atroz, clavos le traspasaban mientras ofreció el perdón. Su hermosa sangre fluye, herido fue por mí. Él murió mientras yo estaba ahí, a la sombra de la cruz, a la sombra de la cruz. La vida que me ha dado es solo de Jesús. Murió y pagó mi deuda, Él compró mi redención. Mi todo doy a Cristo, autor de salvación. Viviré sirviendo a mi Jesús. Viviré sirviendo a mi Jesús. A la sombra de la cruz. Viviré sirviendo a mi Jesús, a la sombra de la cruz. Muy buenas tardes, hermanos, todos los que se están conectando en este momento. Estamos transmitiendo desde aquí, desde la iglesia Los Peregrinos, aquí en San Luis Potosí, en Avenida Universidad 930. Como cada domingo estamos transmitiendo este servicio en vivo a través de Facebook Live y vamos a estar compartiendo la palabra, una enseñanza que trae el pastor Faustino en esta mañana, en esta tarde, y también algunos cantos. El día de hoy es 9 de agosto del año 2020 y vamos a comenzar con una lectura, así que todos los hermanos que nos están viendo ahí en su casa, les invito a que tenga ahí la palabra de Dios a un lado y que la pueda abrir en el libro de Efesios, en el capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Es el deseo de nosotros como iglesia que usted pueda leer la palabra de Dios ahí en su casa, sin necesidad de tener que salir en este tiempo de contingencia por la que estamos pasando, y que lo haga en compañía de su familia. Entonces le invitamos para que usted pueda ahí con su familia abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 versículo 10.
Voy a comenzar la lectura en el versículo 10 y espero que todos los que nos están viendo nos sigan ahí en sus hogares. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Acabamos de leer Efesios del capítulo 6, versículo 10 al 20. Y vamos a comenzar este servicio haciendo una oración por la palabra de Dios, por el servicio de este día. Así que les invito ahí en su casa, donde nos están viendo, a todos los hermanos y a los que se están conectando a esta transmisión, a que cierren sus ojos y hagan una oración ahí junto con nosotros que estamos aquí en el templo. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por este día domingo que tú nos permites tener este servicio. Señor, gracias porque tú nos das las herramientas para poder seguir predicando, seguir compartiendo tu mensaje, Señor. Gracias porque tú nos has sostenido a pesar de esta pandemia. Señor, te pedimos por todos aquellos hermanos que están pasando por algún tipo de dificultad, de enfermedad, Señor, dificultades de salud. Te pedimos por ellos para que tú les sanes. Te pedimos por todas aquellas personas que están pasando por problemas financieros, Señor. Te pedimos que tú seas con ellos, Padre, que tú les sostengas, Padre, pero por sobre todas las cosas que tú nos muestres tu amor, tu misericordia, Señor, que tú nos muestres tu gracia, Señor, y que, Señor, tú nos ayudes en medio de esta pandemia mundial que ha estado azotando, Señor, a México y aquí también a San Luis Potosí. Señor, te damos gracias porque tú nos has sostenido hasta el día de hoy, Señor, y porque creemos que tú pronto nos ayudarás a salir de todo este problema que hay de epidemiológico, Señor. Te pedimos, Padre, para que obres de manera poderosa el día de hoy a través de nuestro pastor, a través de la enseñanza que él ha traído, Señor, en este día. Y te pedimos también que nos bendigas a través de los cantos, Señor. Permite que estos puedan alegrar el corazón del creyente, pero también alegrar el corazón del Señor. Padre, te pedimos que tú nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a entonar en esta ocasión un tema muy conocido por todos ustedes. Se titula ¿Quién nos separará? Recordemos con este canto que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Separará del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez
nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno que estamos una vez más en este domingo con un deseo de escuchar la palabra. Así que yo quisiera empezar diciéndote que tengas la Biblia a la mano. Si no la tienes, pues búscala por ahí, ya sea en celular o física, pero que tengas la Biblia, porque vamos a hablar de la Biblia como un arma y es importante tenerla. La otra es que yo te voy a pedir que estés orando por estas predicaciones y al final voy a explicarlo el por qué. Hoy empezamos una nueva serie de predicaciones y queremos reconocer en esta nueva serie de predicaciones, de estudios, queremos centrarnos en una nueva dimensión de la vida cristiana. Ya vimos la vez pasada, nos llevamos bastante tiempo y creo que te estás dando cuenta que vamos por series. Si el hermano Tino con 2 versículos se tardó casi medio año, hoy vamos a esta nueva serie, abarca 10 versículos, más aparte
algunos textos paralelos, así que posiblemente va a decir, ¿cuánto va a durar mi hermano Tino? Pero vamos a tratar de hacerlo más simple, aunque no prometo tardarme poco, posiblemente tardemos un buen tiempo. Pero vamos a hablar de una nueva dimensión de la vida cristiana que muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, ignoramos. Y si no la ignoramos, entonces descuidamos este nuevo ámbito, esta dimensión de la vida cristiana. Y quisiera empezar con la premisa de que todos los que hemos nacido de nuevo, todos estamos involucrados en una guerra espiritual. Y esto, cuando mencione la palabra iglesia, quiero decirte que estoy hablando de ti de manera personal, de manera particular, y estoy hablando también de mí de manera personal y particular, porque vamos a hablar en esto de la iglesia. Pero no quiero que tengas en mente la iglesia como la iglesia que nos congregamos, sino la iglesia, tú y yo. Tú y yo somos la iglesia. La estructura donde estamos transmitiendo estos sermones no es la iglesia, es el lugar donde se congrega la iglesia, donde se reúne la iglesia. Pero queremos reconocer y hoy nos vamos a dar la tarea a explicar que la vida cristiana es una guerra contra el diablo y que el tema o el título del sermón es nunca hay que darnos por vencidos. Nunca, ni tú ni yo. Así que vivimos, mi hermano y mi hermana, tiempos de guerra. El mundo está en guerra contra un virus y lo podemos ver. También el mundo está en guerras entre instituciones contra cárteles. Eso lo podemos ver en todo lo que es Latinoamérica y otros países también. Hay guerras comerciales que se ven también entre las grandes potencias que de alguna manera afectan de manera precisa nuestro bolsillo. Así que, mi hermano y mi hermana, vivimos entre guerras y rumores de guerras. ¿Por qué decimos rumores de guerras? Porque con esta explosión que hubo en Beirut, en el Líbano, muchos rápido empezaron a decir que posiblemente se trataba de una guerra y mencionaron a Israel y mencionaron a otros países. Pero el punto que quiero remarcar es que el cristiano, la vida cristiana es una guerra contra el diablo y nunca hay que darnos por vencidos. Una de las dinámicas que vamos a tener y que empezamos desde el domingo pasado es vamos a tener preguntas. En este sermón va a haber 5 preguntas para que tú estés pendiente sobre estas preguntas. La primera pregunta, lo voy a decir muy rápido, ¿cuáles son los textos bíblicos que nos hablan que existe la guerra espiritual? Y eso lo vamos a ver en el primer punto. ¿Cuáles son algunas de las filosofías o artimañas que podemos ver que no reconocen la guerra espiritual? Eso lo vamos a ver en el punto 2. También vamos a ver cuáles son las filosofías que nos han ingresado al cristianismo y que se ponen al centro al hombre. Y eso lo vamos a ver también en este punto, en el punto 2. Y al final vamos a estar viendo la cuarta pregunta que dice cuáles son algunos de los eventos que suceden en la vida o que sucedieron en la vida de Jesús que nos hacen ver un equilibrio sano y bíblico entre esta guerra espiritual. También vamos a ver, y la última pregunta, vamos a contestar cuáles son las armas que Dios nos da para poder atacar a nuestro enemigo. Así que empezamos con el primer punto. La primera pregunta de este punto es, ¿existe la guerra espiritual? ¿Existe? Y voy a ver un texto, son 2 textos, pero el primer texto es así, Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Voy a hacer una ilustración acerca de la guerra que tenemos contra este adversario. La guerra que se está llevando por este coronavirus, un problema que ha dado a los expertos este virus, es que no conocen a este virus. Apenas lo están conociendo. Y esto hace un grave problema porque cuando ellos conozcan mejor a este virus, entonces ellos podrán atacarlo mejor. Por eso nosotros necesitamos ver y reconocer esta situación de esta guerra y ver quién es nuestro enemigo y ver cuáles son sus artimañas y ver también nuestra posición en Cristo. Y también ver a quiénes somos nosotros delante de nuestro enemigo. Todas estas cosas vamos a estar viendo en este tema, en estas series de predicaciones que nos hablan de la guerra espiritual. Mi hermano y mi hermana, parece ser que la idea de guerra espiritual no está en la mente de muchos creyentes. Como que no se dan cuenta o no se han querido dar cuenta de que nuestra posición espiritual que tenemos delante de Dios nos hace que estemos en una guerra significativa y una guerra mucho más seria que todas las demás guerras. Porque desde el momento en que nos convertimos, estamos involucrados conscientemente o inconscientemente en una guerra feroz, sin tregua y enérgica. Es una guerra fuerte. Hemos compartido, y lo hicimos con toda intención, acerca del fruto del Espíritu Santo. Porque si tú y yo andamos en la plenitud del Espíritu, como dice Pablo en Efesios, o estamos dando evidencias de ese fruto del Espíritu Santo, ten la certeza, mi hermano y mi hermana, de que tú vas a tener oposición y conflicto con este enemigo. A medida que el Señor te otorga a ti y a mí el dominio de ciertas tentaciones, de ciertas debilidades, seguramente Satanás se va a disponer a atacar en otras áreas de tu vida y de mi vida. Quiero decirte algo. Y si tú no eres creyente, si tú que estás escuchando no eres creyente, es posible, y más bien la Biblia lo muestra así, que el diablo va a estar cegando tu entendimiento para poder destruirte, matarte y robarte todo. Eso es lo que el diablo busca en un no creyente. Y de alguna manera te tiene ya él, porque la Biblia así lo externa, la revelación bíblica. Pero si tú eres creyente y si tú estás andando en el Espíritu Santo, el diablo lo que va a buscar, escucha bien, es hacerte inútil en la obra de Dios. Y si no le funciona una cosa, va a buscar otra forma. Dice el dicho que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Él ha hecho caer a muchas personas poderosas. Así que él sabe cómo hacer caer a creyentes, cómo hacerlos inútiles. Así que mi hermano y mi hermana, vamos a entender esto bien de la guerra espiritual. Vamos a ser conscientes de nuestra relación que tenemos con Dios por ser hijos de Él. Así que los creyentes, mi hermano y mi hermana, estamos en guerra. Estamos en una guerra con las huestes del mal. Y creo que la idea de guerra espiritual la podemos observar en muchos textos. Pero Efesios 6, 10 al 20 nos dice el texto más largo de
de este tema de la guerra espiritual. Pero antes de llegar a ese texto, vamos a andar alrededor, no como el diablo buscando a quien devorar, sino vamos a andar viendo qué pasajes paralelos podemos encontrar para cuando lleguemos a este texto de Efesios, podamos tener todo el contexto necesario. Pero te recuerdo lo que la lectura bíblica nos dijo. En la guerra debemos de estar fortalecidos en el Señor, en esta guerra espiritual. No solamente fortalecidos en el Señor, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, toda, para que tú y yo podamos estar firmes otra vez contra estas acechanzas del diablo. Y la lucha que tenemos, la tenemos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con un montón de huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Y todo esto lo vamos a ver versículo por versículo. Ahorita solamente es una introducción en reconocer que la vida cristiana es una guerra contra el diablo. En toda esta guerra debemos estar firmes. Debemos de calzar los pies con el apresto del evangelio. Debemos de tomar el escudo de la fe. Debemos tomar el yelmo de la salvación. Debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y lo que vamos a utilizar es la palabra de Dios. Quiero aclarar algo. En este tema de la guerra espiritual hay más preguntas que respuestas. Y yo no voy a contestar preguntas que la revelación de Dios no nos haya dado o no nos dé de manera explícita. Hoy en día hay mucha espiritualidad falsa o diabólica en este mundo. Eso es una realidad. Antes parece ser que lo oculto estaba oculto, pero parece ser que hoy en día lo oculto está a la vista de todos, a la vista de todos. En esta guerra espiritual debemos estar orando en todo tiempo. Por eso, mi hermano y mi hermana, te invito que el miércoles te conectes con nosotros y puedas junto con nosotros orar con toda oración y súplica, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hermanos de la iglesia local y por los hermanos que aún no son de la iglesia local. Así que, mi hermano y mi hermana, este es el primer punto. Y en la pregunta que yo quiero hacerte, la primera pregunta, es que me digas cuáles son los textos bíblicos que nos hablan que existe una guerra espiritual. Usamos dos, pero hay muchos. Si tú tienes más, puedes ponerlo ahí en la dinámica que vamos a estar llevando. Segunda pregunta y segundo punto. ¿Qué reacciones se perciben sobre la guerra espiritual? Aquí es una serie de reacciones entre los creyentes. Entre los no creyentes hay bastantes, pero entre los creyentes creo que hay 2 a más 3 reacciones. Por un lado, tenemos un escepticismo al estilo de Tomás. Y pueden decir las personas creyentes, lo que está diciendo el pastor es puros cuentos, puros mitos. Eso no es cierto. Es un escepticismo a esta guerra espiritual. Pero por otro lado, al otro extremo, hay una hipersensibilidad enfermiza, donde personas ven demonios detrás de cada árbol. Hay creyentes, mi hermano, que tienen un concepto bíblico de la guerra espiritual, pero solamente en su cabeza y de manera teórica. Dan por hecho que existe el diablo y dan por hecho que existen las huestes de maldad, pero en la práctica viven como no
como si no existiera, porque viven en una relación bien íntima, fíjate bien, con el mundo, con la carne y por consiguiente con el diablo. Las reacciones nos hacen ver qué luchas tenemos como buenos soldados de Cristo Jesús. Un buen soldado de Cristo Jesús, y ya vimos en la serie del Espíritu Santo, hablando del dominio propio, donde Pablo nos ilustra como un atleta desde el sentido espiritual, un buen soldado, un cristiano, que deja de tener luchas en contra del mundo, que no ve nada de maligno en el mundo. Un cristiano que deja de tener luchas con su carne, que él no tiene ninguna situación, todo está bien. Y un cristiano que deja de tener luchas con el diablo, es un cristiano que ha caído en pecado posiblemente y que ni cuenta se ha dado, o que está muy complaciente con una vida cristiana light, ligera, sin meterse con nadie, ni con el diablo. Por otro lado, un cristiano que no tiene conflicto es un cristiano que va retrocediendo. Hebreos 2:1 lo dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y este término deslizar es un cristiano que piensa que ya llegó al nivel, por así decirlo, al discipulado 3 o al nivel 5 de la lección, o ya lleva 5 años en el cristianismo, ya ahí se mantuvo. No. El cristiano, si no avanza, va deslizándose sin darse cuenta. Muchas veces lo hace, se desliza conscientemente. Empieza por: ya no leo la Biblia, tampoco oro, por último ni me congrego, y al último no soy miembro de ninguna iglesia local, pero soy creyente. Y ni cuenta se dio cómo se fue deslizando. Otras es inconsciente de este retroceso. Pero una cosa es segura, que dejó su puesto de soldado en Cristo, de estar en las primeras filas del servicio cristiano de la milicia. Esto de deslizarse es como, alguien lo ilustró así, es cuando un botellón de agua, de los que usamos en casa, de plástico, tiene una pequeña fuga. Y tú lo ves y dices: no, sigue igual. Pero lo ves al otro día y dices: oye, ya bajó poquito. Y lo ves en 2-3 días y ya no tiene agua. Se fue deslizando y ni cuenta se dio. Recordemos, mis amados hermanos y hermanas, que no solo somos hijos de Dios o siervos de Dios, sino que también somos sus soldados. Y el trabajo de un soldado es batallar, luchar contra el enemigo. Como creyentes cristianos, decimos y afirmamos que las realidades más importantes de la vida son las realidades invisibles, y andamos por fe. Las cosas eternas, las que no se ven, son más importantes. Decimos y lo predicamos, y a veces como cristianos lo decimos. Y a Pablo, el autor de Hebreos, aunque algunos piensan que es Pablo, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto lo dice el autor de Hebreos 11:1. Eso es la fe, y andamos por vista. Y hay cosas que no vemos, pero son muy importantes. Pero por muy sólido, mi hermano y mi hermana, que este mundo parece, que lo que vemos es este mundo, sus deseos de este mundo,
Sin embargo, este mundo va a desaparecer. Y esto nos lo dice 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mientras que el mundo invisible es eterno, sin embargo, muchos creyentes solemos vivir a veces para lo visible y lo material. Te voy a decir algunas explicaciones y ya en otra ocasión David Domínguez, recuerdo muy bien, lo compartió en otras palabras, algunas filosofías que este mundo ofrece para negar lo espiritual, para negar a Dios al fin de cuentas. Pero eso nos viene de afuera, es externo. En otras palabras, son algunas artimañas, algunos engaños, algunas formas de atacar de este príncipe de este mundo, porque el diablo es el príncipe de este mundo. Primer filosofía, el humanismo materialista. A los que les gusta eso, a lo mejor lo conocen. Ludwig Feuerbach. Él estudió teología y filosofía. Y fíjate lo que dice: Dios es una ilusión. Voy a leer textualmente lo que investigué. Él afirma que el ser supremo no es Dios, sino el mismo hombre. Para él, lo humano es lo divino, y la nueva religión será la política. Afirma que una vez que el hombre ha llegado a la plenitud de su conciencia, tiene que deshacerse de la ilusión de ese Dios exterior. Tiene que recuperar todo lo que ha perdido y formar parte del reino del hombre. Afirma que todos los valores o los ideales, y entre ellos la religión, son producto de la mente, de sus deseos y de sus necesidades. Un eslogan muy famoso que proviene de él es este: el hombre es lo que come. Y muchas veces nosotros lo hemos dicho en sentido positivo, no como lo dice él. Pero otro que habla del humanista, del humanismo materialista, Carlos Marx, conocidos por todos, decía que el hombre es para el hombre el ser supremo. No es Dios quien ha creado la materia, sino que es la materia, concretamente el cerebro humano, el que ha creado la idea de Dios. Estaba escuchando un libro de un autor, se me fue el nombre, pero decía que Dios creó todo de la nada. Y cuando a nosotros nos preguntan qué estamos haciendo, decimos nada, pero en realidad estamos haciendo algo. Cuando yo pregunto, a ver, piensa nada, quiero que no pienses en nada. Y lo primero que piensan es en un color blanco. Pero el blanco es algo. Cuando Dios lo hizo de la nada. Y aún así no podemos nosotros percibir que es nada, porque cuando pensamos en nada, tenemos algo en nuestra mente. Bueno, solamente comento esto y no sé por qué lo dije, pero seguimos adelante. La filosofía del materialismo. Ese es el término materialismo, ha sido definido como la práctica de poner mucha importancia y valor en las cosas materiales. Juan 2:16 nos da 3 tipos de tentación en esto: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y muchas veces, mis hermanos, el materialismo es este amor por las cosas del mundo, causa que el creyente pierda la visión de las cosas espirituales. Cuando nuestro enfoque está centrado en lo temporal, en lo de hoy, perdemos la visión de lo eterno.
Y estas cosas, mi hermano, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no son pecados en sí, por sí solos. Y cuando lleguemos y compartamos este texto lo vamos a explicar mejor. Pero lo que estoy diciendo es que hay cosas lícitas. Lo vano de esta vida, el materialismo que nos estorba para nuestro crecimiento. Y te voy a dar un ejemplo. De la predicación del domingo pasado, ¿cuánto te duró en la mente? ¿Cuánto tiempo? O no, nada más se acabó la transmisión y ahora sí, ¿sabes qué? Hay que comer, hay que buscar esto, hay que chambear y se acabó todo. Ya no hubo más. Si se preguntara cuál fue el tema del domingo pasado, yo no sé cuántos contestarían. Ahí es que los afanes de este mundo, la vanagloria, nos estorba. Y el materialismo hace esto. Y quiero decir, mi hermano, no porque tú y yo seamos materialistas, porque hay hermanos que no son materialistas, hay hermanas que no son materialistas, de la iglesia hay muchos que no son materialistas. Ellos saben perfectamente que no van a vivir para el dinero, ni para lo material, ni para tener cosas. Hay personas que se desprenden fácilmente de lo material. Creo que esta iglesia, al menos en mi percepción, creo que ha sido muy bondadosa, muy solidaria y de mucha ayuda para muchos. Y debemos saber lo que dije hace un rato, que si el diablo nos hace tropezar con el materialismo, nos va a hacer tropezar con otra cosa. Y a lo mejor ya no vamos a ser materialistas, pero sí vamos a ser humanistas. Y el humanismo es la corriente, es una de las corrientes de este mundo. Esa es una de las corrientes. El humanismo, algunos nombres. Ashley Montagu es un famoso evolucionista y humanista de la Universidad de Princeton, y te voy a decir qué dijo. Dijo lo siguiente: la verdad absoluta pertenece solamente a una clase de humanos. La clase de los necios absolutos. Espero que no nos ofendamos, pero en algo tiene razón. Dios ha escogido lo necio para avergonzar a estos sabios de este mundo. George Garlock, otro, dice que el hombre pertenece solo en el universo. Es un producto único en un proceso largo, inconsciente, impersonal, material, con entendimiento y potenciales únicos. Eso nos dice este hombre. ¿Por qué estoy diciendo esto? Mi hermano y mi hermana, estoy diciendo porque hay filosofías que el diablo ha utilizado a través de los tiempos, pensamientos de cómo ver el mundo, de cómo ver la vida. Pero detrás de estos pensamientos que vienen de afuera está el príncipe de este mundo. Si tú no eres consciente de esa realidad, porque nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra este príncipe de este mundo. Y este príncipe de este mundo pone estas cosas, ayuda a que estas personas en su necedad y en su falta de reconocer a Dios, los hace tontos, según Romanos, no es mío, para que nadie se ofenda. Y detrás de esto viene, es más, te voy a decir algo más. Ha llegado a nuestra iglesia del siglo XX, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, corrientes de este tipo, y se le llama una filosofía cristiano-humanista. Y te voy a decir qué dice. Esta filosofía humanista, pero cristiana, entre comillas, pone como centro la necesidad del hombre y presenta un Cristo que está en cierta forma obligado a satisfacer incondicionalmente las demandas
del ser humano. Es decir, pone al hombre en el centro y a Dios como el satélite que gira sobre él a fin de satisfacer sus necesidades. Dios es como otro Aladino. Nada más es frotar la Biblia y que salga y pedirle lo que necesitamos y otra vez que se vaya, porque ya es su chamba darle todo al hombre. Y son iglesias, mega iglesias, porque este mundo es lo que busca. Busca que Él sea el centro. El ser humano, mi hermano y mi hermana, no es el centro. No es el origen, ni razón, ni propósito, ni finalidad o contenido. El centro de nuestra vida, el objeto, es Dios. Tercera corriente filosófica que detrás de esto está el príncipe de este mundo, el nihilismo. Friedrich Nietzsche, muy conocido por ustedes también, o por algunos. Es un filósofo alemán reconocido por sus escritos referentes a la moral y a su postura nihilista. ¿Cuál es la visión nihilista? La visión nihilista sugiere que nada, incluyendo a Dios, existe en verdad. Ni el conocimiento, ni el significado, ni los valores. El nihilismo es la extensión de los cimientos del naturalismo. La materia es todo lo que existe. Todo sucede al azar. No hay poder divino que intervenga desde fuera del sistema. Escucha lo que dice, y esto tengo la fuente, si la quieres te la mando, es de un Barna, es un escritor. No hay guerra espiritual porque no hay seres espirituales. No hay bien y no hay mal. Una de sus frases es: haz todo sin culpas. ¿Por qué hacen los hombres tales afirmaciones? El materialismo, el humanismo cristiano, entre comillas, el nihilismo. ¿Por qué? Porque parece ser que es la respuesta o es la actitud de una persona que se cree autosuficiente. En la práctica, mis hermanos, muchos tenemos que ver o tendemos a ver nuestros problemas y luchas en términos no espirituales. Y debido a eso, buscamos soluciones no espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Que me imagino que en esta pandemia, en los problemas que tenemos en esta pandemia, muchos han de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a buscar soluciones humanas. Vamos a buscar soluciones en los profesionales. Yo no sé cuántas personas por esta pandemia han estado en su pensamiento el suicidarse. Y podemos echarle la culpa a esta pandemia. Pero ¿qué tanto está detrás de todo esto? El príncipe de este mundo. Nuestro enemigo, el diablo. Tenemos ojos para ver lo que está sucediendo en un sentido espiritual. Y no porque lo queramos ver, mi hermano. Voy a confesar algo, mi hermano y mi hermana. Yo soy muy miedoso. Yo no puedo ver películas de miedo. Yo tengo pavor a eso. Pero hay personas que les gusta ver películas de terror. Yo no sé cómo le hacen, en serio. Yo no puedo. Soy muy miedoso. Pero sí reconozco y entiendo que hay una lucha espiritual alrededor de cada creyente. Y tú y yo debemos reconocer esta lucha. Y todas esas filosofías que nos vienen del mundo, tenemos que pasarla por el colador de la palabra de Dios y saber poder discernir
y tener un buen equilibrio. Un ejemplo de lo que estoy diciendo en este asunto. Cuando hay situaciones de dificultad, intentamos resolver este problema desde la perspectiva humana. Hay tantos psicólogos, tantos especialistas en esto, que tratan de ayudar a las personas a salir de sus crisis, que detrás de todo eso es muy posible que esté el diablo, sus huestes de maldad. Me temo, mi hermano y mi hermana, que mucho depende del trasfondo que tenga cada creyente. Si tú has participado antes de ser creyente, y espero que así antes de ser creyente, en sesiones espiritistas, con cosas como la Ouija, con cultos a la muerte, es muy posible que haya situaciones de ataques bien personales. Si tú no has participado en nada de eso, también vas a tener luchas. Y también vas a ver, tienes que tener un discernimiento de ver dónde el diablo está, las huestes de maldad están obrando para estorbarte. Hermanos, hay un peligro de vivir como si este mundo espiritual no existiese. Esa es una realidad. Pero también hay un peligro vivir interpretando toda actuación humana como si fuese más que una proyección del mundo espiritual. Y te voy a dar un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero quiero utilizar la Biblia, pero algunos ejemplos muy prácticos. Si una persona tiene alcoholismo, la sociedad le llama una enfermedad. Pero si vemos demonios detrás de cada árbol, una persona va a decir, ¿sabes que tiene un espíritu de alcoholismo? Entonces esa persona no es responsable y es víctima. Creo que necesitamos un equilibrio, porque el ser humano es auténtico y tiene responsabilidad delante de Dios. Cada acción que hace el ser humano trae consecuencias eternas. Así que tiene que haber un equilibrio. Quiero recordarte esto. La iglesia es una entidad humana, pero también es un organismo vivo, alimentado por Dios y está en guerra espiritual. Hermanos, no debemos descartar lo humano en el caminar de la iglesia. Y vuelvo a repetir, cuando digo iglesia me refiero a ti y a mí. Pero nunca debemos utilizar lo humano para cesarnos ante las realidades espirituales, para cegarnos, es lo que quise decir, cegarnos ante las realidades espirituales. Mis hermanos y hermanas, esta es la serie de predicaciones, este es el tema que vamos a estar tratando de la guerra espiritual. Y aquí es donde necesitamos un equilibrio sano y bíblico. 2 preguntas a contestar sobre este punto. ¿Cuáles son algunas de las filosofías o artimañas que podemos ver que no reconocen la guerra espiritual? Las comenté, tú puedes ponerlas ahí. Y la otra pregunta sobre este mismo punto, ¿cuál es la filosofía que nos ha ingresado en el cristianismo que pone al centro al hombre? Bueno, tú las contestas ahí. El domingo pasado, al menos hasta ahorita, solamente 2 personas hicieron su tarea. Yo espero que haya más personas, cada vez más. Contesta estas preguntas. Punto número 3. Y aquí también al final va a haber dos preguntas. ¿Cuál debe de ser nuestra posición en cuanto a la guerra espiritual? Una posición bíblica, equilibrada, seria. 2 errores básicos que ya vimos. Cuando se habla de guerra espiritual, un error es
hacer un énfasis excesivo en esto de esta guerra espiritual, en los demonios. Hay iglesias que han pasado toda su vida desgastando sus fuerzas en esto. Desde mi punto de vista y de lo que la revelación de Dios nos da, creo que no debe de ser, esta no es un énfasis que debemos de tener. Vamos a ver este tema y vamos a durar buen tiempo en este tema. Pero no es nuestro tema, es, como lo dije al principio, es un ámbito más, una dimensión más de la vida del cristiano. Ya vimos que el fruto del Espíritu es lo que el Espíritu Santo pone en nosotros y que debemos de dar evidencia. Y este fruto del Espíritu nos va a ayudar para andar en el Espíritu. Pero también debemos de reconocer que hay una guerra y que esta guerra hay que pelearse. El otro énfasis es subestimar a nuestro enemigo. El diablo es poderoso, más que tú, más que yo. Es fuerte. Tú y yo no podemos vencerlo. Es muy fuerte. Pero no olvidemos que también es una criatura. No es Dios. Dios es más fuerte. El diablo es una hormiga delante de Dios. Y tú y yo somos más pequeños que una hormiga. Pero nuestra posición como hijos de Dios nos da todas las herramientas, toda la armadura para poder vencer. No debemos de subestimar. Algunos tienen estos énfasis de un lado excesivo, de otro lado de subestimar. Así que mi hermano y mi hermana, tenemos las Escrituras que nos ayudan a darle un sano equilibrio en cuanto a la guerra espiritual. Voy a mencionar varios ejemplos. El ejemplo de Jesús. Empezamos con eso. Jesús en su ministerio público, si tú te das cuenta, después de que se bautizó, ¿qué hubo? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. 40 días ayunando, sin comer. Y entonces, ¿sabes qué pasó? Hubo una manifestación abierta, directa, del mismo diablo, del mismo demonio. Una confrontación. Y Lucas nos dice eso. Lucas nos dice que el diablo lo dejó por algún tiempo. Te voy a leer en la Biblia lenguaje actual, que lo traduce así. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles. Y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. ¿Se te hace algo parecido con tu vida como creyente? El diablo viene. A veces se aleja por un tiempo. Pues viene y contraataca. Pero los escritores de los evangelios no nos dicen, mi hermano, otra vez una escena igual, donde podamos ver directamente la actuación del diablo. Los evangelistas, mis hermanos, quieren que comprendamos que más allá de la vida de Jesús, más allá de lo circunstancial de la vida de Jesús, hemos de entender que se está librando una guerra entre el príncipe de las tinieblas y el Señor de señores. Y tenemos que ser realistas en esta apreciación de este ministerio de Jesús, porque si no entendemos esto, si no entendemos que existe una lucha a este nivel, mi hermano, entonces vamos a no ver una realidad que sucedió en nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate bien, los evangelistas y los cuatro dan esta escena clara, directa, el diablo contra Jesús. Y después ya no menciona nada de una manera igual directa. Otro ejemplo. Ahora vamos a ver de esas maneras indirectas del diablo contra nuestro Señor Jesucristo. Y este es el matiz que queremos dar. El matiz de un equilibrio.
Un equilibrio bíblico y sano. El caso de Pedro. ¿Te acuerdas de eso? Mateo 16:23 dice: pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sabes qué, mi hermano y mi hermana? El diablo va a venir y va a querer hacerte tropezar. Y una de las cosas que va a hacer que tú veas bien clarito es las cosas de los hombres. Y te va a alejar de ver las cosas de Dios. Debemos de reconocer esto. El diablo mismo estaba allí activo en la vida de uno de sus discípulos, Pedro, ese apóstol. ¿Ves el equilibrio? Vemos al diablo en el principio del ministerio de Jesús directo, y acá lo vemos sutilmente, utilizando a sus propios discípulos. El caso de Judas. Y ahí hay muchas preguntas que no voy a contestar. Juan 13:2 dice: y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Lucas 22:3 dice: entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Creo que estos pasajes nos dan más preguntas que respuestas. Y no podemos, ni debemos contestar preguntas que la Biblia no nos conteste, no nos diga. Vamos a ceñirnos a la palabra del Señor y a contestar y a ver la actuación de nuestro enemigo y también la posición que tenemos como hijos de Dios para vencer, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero no vamos a estar contestando preguntas morbosas, ni este tema es para estar pensando cosas diabólicas, solamente es para que tú y yo estemos conscientes de esta guerra espiritual que se libra entre bien y el mal. Por un lado está nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado está nuestro enemigo. Y el campo de batalla eres tú y soy yo. Y las batallas se ganan o se pierden, según la Biblia, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Otro caso, el caso de Job. ¿Sí recuerdas eso? Oh, muy conocido. Job, aparece a un hombre, uno de los ricos más grandes. Algunos dicen que es el libro más antiguo. Pero en esta poesía, en ese libro precioso, grande, largo, muy pesado, en el prólogo se nos dice que el diablo apareció en la corte de Dios y luego desapareció. El libro nos dice desde el primer momento que todo lo que le sucedió a Job después y que causó mucha perplejidad en la vida de Job, en la vida de sus amigos, y cuando tú lees este libro causa perplejidad en tu vida. Dices, ¿cómo es posible? Todo eso tenemos que estar conscientes que tiene que ver con lo que nos dijo en el prólogo. Todo lo demás, desde el capítulo donde está la poesía, porque el prólogo no es poesía, hasta el final, todo eso tiene que ver con lo que se nos dijo al principio. Tiene que ver con la existencia del diablo. Tiene que ver con la contestación divina de Dios ante estas perplejidades. Fíjate que ahí hay dos ¿cómo se llama? Dos nombres de personajes
que algunos estudiosos han dicho que es el cocodrilo y otros el hipopótamo o el dragón, pero que si podemos ver a los ojos de la Escritura, podemos ver que se trata del diablo, de la serpiente antigua. Pero el libro de Job nos dice que detrás de todo lo que le pasó a Job estuvo la acción diabólica de nuestro enemigo, el diablo. Mi hermano y mi hermana, estos ejemplos que te he dado de Jesús, de dos de sus discípulos, de Job, te hacen comprender o nos hacen comprender que detrás de todo esto está una lucha tremenda, mi hermano, entre lo divino y lo satánico. Hermanos, si nosotros no comprendemos que más allá de las cuestiones humanas, de la vida de nuestra iglesia, y vuelvo a repetir, de tu vida y de mi vida, hay una lucha espiritual. Si descuidamos la realidad del maligno y de estas fuerzas del mal, no vamos a tener un concepto ni realista ni bíblico de la vida de nuestra iglesia, de la vida del creyente. Muchas veces observo personas que vienen a la iglesia, y en las iglesias que he estado hay personas que van a la iglesia, pero al conocerlas más me doy cuenta que tienen unas luchas tremendas, diabólicas. Algunas piensan en el suicidio y es una de las puertas falsas que el diablo abre para que tú puedas estar obstaculizado en la obra del Señor como creyente. A otros hay un culto todavía a la muerte, que de santa no tiene nada. Y yo sé que tú has visto en camionetas y en carros, yo creo en Dios, pero esta me cuida. Así que vemos que el oculto ya no está tan oculto. Ya es más, está a la vista de todos. Y tú y yo como creyentes tenemos que tener respuestas bíblicas, serias, equilibradas sobre este tema. Pero sobre todo, porque estos mismos ataques, estas mismas situaciones ocurren en tu vida, en la vida de la iglesia, en nuestras propias luchas personales, en nuestras caídas, en nuestros pecados. Detrás de todo esto hay un enemigo y hay una lucha espiritual. Lo humano tiene su lugar y somos responsables delante de Dios. El Señor nos ha dado su Santo Espíritu, el fruto del Espíritu. Estamos llenos del Espíritu Santo. Debemos andar y caminar, pero este caminar y andar se trata de una guerra y una guerra espiritual. Pregunta sobre este punto: ¿cuáles son algunos de los eventos que suceden en la vida de Jesús que nos hacen ver un equilibrio sano y bíblico sobre la guerra espiritual? Y vamos a las conclusiones. Y en estas conclusiones va a haber una pregunta y te la voy a decir por adelantado sobre estas conclusiones. ¿Cuáles son las armas que Dios nos da para poder atacar a nuestro enemigo? Ok, esa es la pregunta. Vamos a las conclusiones. Conclusión número 1. Seamos buenos soldados de Jesucristo en esta guerra espiritual. Somos sus hijos, pero también somos soldados. Una de las razones que no solemos hablar de estos temas, mi hermano, es porque al maligno no le hace gracia estos temas. Así que podemos y debemos esperar una oposición cuando hablamos directamente de él, cuando lo desenmascaramos. Créanlo, mi hermano y mi hermana, que los pastores, muchos pastores, han caído por descuidar y a veces por querer pelear en sus fuerzas.
Muchos pastores no queremos hablar de estos temas. Yo me declaro delante de Dios y delante de ustedes un miedoso, una persona que no le gusta estas cosas, pero que reconoce esta realidad y que debe de predicar todo el consejo de Dios. Y esto es parte del consejo de Dios. Hermanos y hermanas, estamos en una guerra espiritual. Conclusión 2. Usemos toda la armadura de Dios, especialmente las dos armas para atacar. La primera arma, la palabra de Dios. Efesios 6:17 nos dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12-13 nos dice, lo voy a leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando vayamos a este texto de la palabra del Señor y de la espada, en la Biblia hay dos palabras griegas que se refieren a espada. Una espada larga y una daga. Y en Efesios habla de un cuchillo, de una daga. En Efesios también. Y en Efesios lo hace en el sentido como de bisturí. Algo que corta fino, que es especial, corta de manera exacta. Y si está dentro de la armadura del creyente, muchas veces, y casi la mayoría de las veces, cuando usamos la palabra del Señor, es una pelea cuerpo a cuerpo, usando una daga, un cuchillo. Y hay que saber usar ese cuchillo, esa daga, esa espada. Usemos toda la armadura de Dios, también el arma, la oración. Oremos, sometámonos a Dios y resistir al diablo. Eso nos lo dice Pedro. Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, un arma que nos dice Pablo que debemos de utilizar y que me temo que no utilizamos es la oración. Cuando Pablo habla sobre esta guerra espiritual en Efesios 6, la oración es la séptima pieza de la armadura. Activa todo el resto de la armadura espiritual. Tenemos nosotros los cultos, los servicios, las reuniones de oración los miércoles a las 8. Y en este miércoles pasado pusimos como frase, la oración es el mecanismo divinamente autorizado que Dios nos ha dado para aprovechar su poder. Sin la oración, hermanos, seremos ineficaces en la guerra espiritual. Pero si oramos, como nos dice la Escritura, saldremos victoriosos. Pero el problema que vemos, y no solamente en esta iglesia, en muchas iglesias, es que no oramos. No oramos. Porque cuando nos dice Efesios 6:18, nos habla no de 5 minutos de oración, nos habla de en todo tiempo, por todos, con toda perseverancia. Es estar orando. Y es consciente de que el Señor camina a nuestro lado. La ilustración más sencilla es esta. Es los que estamos casados, cuando estamos en casa, la esposa está ahí. Y si no estamos platicando, cada quien está haciendo sus actividades. Pero yo estoy consciente que mi esposa está ahí. No hablo con ella, pero estoy consciente de que está ahí. Cuando uno se va al trabajo, la esposa se comunica.
o uno se comunica con la esposa. No está ahí, pero está consciente de que la esposa está presente. Bueno, si nosotros consideráramos que Dios nos está viendo todo el tiempo, que Dios está ahí caminando con nosotros, estaríamos hablando con Él y hablando con Él y orando y pidiendo por nuestros hermanos. Santiago nos dice en capítulo 4, versículo 2 al final y 3 y versículo 7, no pedís, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Ese es Reina Valera 1909. Una de las razones por las que no oramos como debiéramos orar es que porque muchas veces no tenemos ojos para lo invisible. Estamos ciegos ante estas realidades espirituales. Todo lo medimos y lo juzgamos de manera humana. Todo lo queremos solucionar a un nivel meramente humano. Todos debemos de asumir nuestra responsabilidad como soldados de Cristo en medio de una guerra, utilizando las armas que Dios nos ha dado. Y las armas para atacar es la palabra de Dios y la oración. Tercera conclusión, mi hermano y mi hermana. Oren por todos los que estamos participando en la obra. Oren por Jonás, oren por Edu, oren por David, oren por mi hermano Joel, oren por mi familia, oren por mí, oren por Ángel y Rita, oren por todos aquellos que están participando. Y no quiero mencionar, son todos mis hermanos. Hay muchos que están participando en la obra del Señor. Aquí cada día que estamos haciendo esto nos acompaña Juan. Oren por ellos, oren por nosotros. Efesios 6:19 dice, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Yo les pido a los maduros en la fe, a los que son sensibles a estos temas, les pido que estén orando por mí y que estén orando por los que participamos. Que Dios nos proteja, porque estamos en una lucha. Y al diablo no le va a causar gracia todo esto. Quiero terminar con lo siguiente. Para poder ver este tema de la guerra espiritual, una de las tareas que hice es ver toda la historia de las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y seguiré viendo eso, porque hay muchas cosas muy parecidas que nos ayudarían mucho. Y quiero decirles un discurso del primer ministro Winston Churchill al pueblo de Inglaterra. El discurso es largo, pero solamente lo voy a resumir. Dice así: no nos rendiremos jamás. Nada tengo que ofrecer salvo sangre, sudor, lágrimas y fatiga. Estas eran las palabras que mejor expresaban el desafío en que los británicos se enfrentaban a aquel adverso mayo de 1940. En junio de 1940 dijo así: no vamos a flaquear ni a fracasar, sino que seguiremos hasta el final. Combatiremos en Francia, combatiremos en los mares y los océanos, combatiremos cada vez con mayor confianza y fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla a cualquier precio. Combatiremos en las playas, en los lugares de desembarco, en los campos y en las calles.
combatiremos en las montañas, no nos rendiremos jamás. Y por más que esta isla o buena parte de ella quede dominada y hambrienta, algo que de momento no creo que ocurra, nuestro imperio de ultramar, armado y protegido por la flota británica, continuará la lucha hasta que, cuando Dios quiera, el nuevo mundo, con todo su poder y su fuerza, dé un paso al frente para rescatar y liberar al viejo mundo. Ahora, permítame hacer una paráfrasis de esto en esta lucha espiritual. Hermanos y hermanas, como soldados de Cristo, no vamos a flaquear ni a desistir, sino que seguiremos hasta el final. Combatiremos en todo lugar, en todo tiempo. Combatiremos cada vez con mayor confianza y fuerza en Dios. Defenderemos su iglesia a cualquier precio. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Combatiremos creyendo en que Dios está con nosotros, sin abandonarnos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Combatiremos con toda la armadura de Dios, usando su palabra y orando sin cesar, no rindiéndose jamás. Y por más que este mundo o parte de él quede cegado y engañado por el diablo, nuestra amada iglesia, armada y protegida por los ángeles que acampan alrededor de ella, seguirá en pie. Y la lucha continuará hasta que, cuando Dios quiera, el mundo dé un paso hacia su desenlace, se cumpla el propósito del Eterno, seamos juzgados ante el trono blanco y entre los llamados y escogidos compartamos la presencia de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Entramos en un nuevo bloque de predicaciones, hablando de la lucha espiritual, hablando de la guerra espiritual que tenemos por delante. Padre, es tu iglesia. En ti somos más que vencedores, pero nuestro enemigo es fuerte y anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Tú nos has dejado toda la armadura. Tú nos has dado una posición en ti. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero esta lucha es real. Es sin tregua. Permite que tu pueblo luche firmes y adelantes huestes de la fe. Padre, bendice tu iglesia, guárdanos, que cada uno de los miembros de tu iglesia, de los que tú has llamado, sean vencedores, victoriosos. Y aquellos que todavía no han venido a ser parte de tu pueblo, yo te pido que tu luz brille en su alma, en su corazón, y tú los rescates del reino de las tinieblas y los traigas a tu luz admirable, y que juntos peleemos esta buena batalla en tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios nos llama a estar firmes en el Señor y a luchar, pero sobre todo
a nunca darnos por vencidos. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios loor, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Nueva a ser potente la iglesia de Dios, de la voz gloriosa marchemos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza, uno nuestro amor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Damos gracias a Dios por la enseñanza del pastor en este día. Gracias porque el Señor le usa y porque a través de su enseñanza, pues el Señor nos habla a nosotros como su iglesia. Vamos a pasar ahora al tiempo de los anuncios. Tenemos por ahí el día de hoy varios anuncios que darles. Así que el primero de ellos es una iniciativa que se tiene como iglesia y se ha llamado Ayuna, Ora y Estudia. La idea en estas tres acciones es ayunar un día a la semana. Cada uno de los miembros de la congregación está invitado a ayunar en cualquier día en el que escojan ustedes, de lunes a domingo. La idea es que podamos nosotros tomar ese tiempo de ayuno para poder estar orando y tener una comunión ahí con el Señor. La otra es orar, ¿verdad? Y para orar nos están convocando el pastor todos los miércoles en punto de las 8:30 de la noche, haciendo uso de la herramienta Zoom. Y la idea es que usted lo pueda descargar incluso desde su celular y desde ahí se puede conectar a poder orar unos por otros. Tenemos muchas peticiones de oración y si también usted tiene una petición que quiera compartir por la cual quiere que estemos orando, pues también le invitamos para que se conecte aparte un tiempo el miércoles a las 8:30. Y la otra acción es estudiar, y para esto vamos a estar estudiando las cartas a las iglesias en Apocalipsis. Este estudio se está realizando mediante el programa de radio que se ha titulado La Hora del Peregrino, que se transmite todos los viernes en punto de las 8 de la noche a través del 96.5. También lo estamos transmitiendo mediante la plataforma Facebook y también se puede escuchar a través de radiovida.com.mx. Entonces, tenemos esas tres iniciativas, que es ayunar, orar y estudiar, para que podamos seguir conectados como congregación. Y también los queremos invitar el día de hoy,
porque vamos a tener este mes de agosto, vamos a estar celebrando el mes de la Biblia y vamos a comenzar el día de hoy a las 7 de la noche. Los invitamos para que se conecten a la plataforma Facebook, aquí mismo en la página de la iglesia. Nos estará compartiendo nuestro hermano David Domínguez esta enseñanza. Vamos a estar cada domingo, vamos a estar dando datos históricos de cómo fue conformada la palabra de Dios y sobre todo en el contexto de México y aquí en el contexto también de San Luis Potosí. Entonces vamos a aprender mucho mediante estas enseñanzas, así que los invitamos a todos para que se conecten el día de hoy a las 7 p.m. Ustedes sabían, les queremos compartir un dato importante, que el 27 de abril de 1827 llegó al puerto de Veracruz Diego Thompson, que fue un enviado por la Sociedad Bíblica Británica, y él llegó con 10,000 ejemplares de la Biblia y desde Veracruz las transportó hasta México en mulas. Entonces imagínense toda la travesía que él llevó. Si quiere saber más sobre estos datos históricos, pues conéctese a las 7 para que usted pueda conocer cómo la palabra de Dios llegó aquí a México y cómo es que influyó y ha estado influyendo hasta el día de hoy aquí en nuestro país. Seguiremos haciendo las transmisiones de los servicios dominicales y no nos vamos a reunir presencialmente aquí en el templo hasta que las autoridades sanitarias modifiquen el semáforo a color naranja. Entonces, mientras permanezcamos en este escenario de semáforo rojo, pues vamos a seguir transmitiendo. Los invitamos para que se conecten, hermanos. No todas las iglesias tienen la oportunidad de estar haciendo transmisiones recurrentes, así que si el Señor nos ha dado las herramientas a nosotros, aprovechémoslas, y usted, hermano, que tiene oportunidad de conectarse, lo invitamos para que participe en estas actividades que se han estado realizando. Que Dios le bendiga y que tenga un muy buen fin de semana. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu Divino alabanzas de loor. Adórale, adórale, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo, por su grande amor. Adórale, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Adórale, adórale, adorad al Salvador. Tributale toda gloria, pueblo suyo, por su grande amor. Entónale un canto nuevo, huestes libres del Señor. Tierra, cielos, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús.
Jesús.